Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según en la carta a los Romanos. Romanos, es el libro de Romanos. Vamos a leer algunos versículos. Y vamos a desarrollar el tema en esta mañana. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer de corrido hasta el capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios nos dice en esta mañana: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, hace lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego. Porque para Dios no hay acepción de personas. Es palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema en el cual el apóstol Pablo, en su inicio de esta carta de los Romanos, trata de una manera muy profunda, con el único propósito de demostrar a todos los oyentes en ese momento y a nosotros ahora por medio de las Escrituras, nosotros los lectores o los que escuchamos la palabra del Señor, que hay un juicio final, que hay un juicio final y que ese juicio final tiene ciertas características, ciertos principios. Podemos hacer algunas preguntas para poder contestar durante esta enseñanza. ¿Quiénes serán juzgados? ¿En base a qué serán juzgados? ¿Y cuál será la consecuencia de aquel juicio final del Dios justo, como lo dice la Escritura, conforme a su carácter? Dios es un juez justo. Por eso hoy vamos a desarrollar este tema del juicio de Dios en relación a un tema escatológico. Dios juzgó de diferentes maneras durante toda la historia a diferentes naciones y personas, pagándole su justa retribución. Eso lo dice la Escritura en diferentes lugares. Pero hoy vamos a ver algo que está directamente relacionado con lo escatológico. La escatología es la materia de la teología que estudia los tiempos finales. Es el estudio de los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos finales. Este tema nos compete a nosotros también. Lo primero que hace el apóstol Pablo a través de la carta a los romanos es mostrarnos dos grupos de personas. Ya vamos a ir a ese punto. Nos muestra dos grupos de personas. Nos muestra dos caminos y nos muestra dos finales de esos caminos. Nos muestra dos grupos de personas. Desde el capítulo 1, versículo 18 al 32, expresa claramente sobre un grupo particular de personas. Este grupo particular de personas son los gentiles, los impíos, los incrédulos. Dice claramente que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos gentiles se caracterizan por algo en particular, y lo dice el versículo 32 de ese mismo capítulo 1 de Romanos. Ellos aplauden el pecado, ellos se gozan en el pecado, y no solamente que aplauden y se gozan en el pecado, sino también se complacen con los que lo practican. Esa es la característica de toda persona que está en este mundo en pecado, muertos en pecados y en delitos. Pero en realidad, para entrar al tema, vamos a ver que el juicio es verdad, que el juicio es real, es bíblico y no es un invento del hombre. Dios un día, el último día, juzgará a los vivos y a los muertos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 31.
por cuanto ha establecido un día. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese juicio no va a ser un juicio como el juicio de los jueces terrenales. No va a ser un juicio en el cual el juez terrenal, que no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, como el carácter justo de Dios, no es santo porque Dios es santo, no es bueno porque Dios es bueno, y no es justo porque solo justo es Dios. Muchas veces los jueces terrenales tienen que juzgar según el testimonio de las gentes y se basan muchas veces en verdades ambiguas, porque aún los que juran decir la verdad y nada más que la verdad mienten en un tribunal humano. Esa es la realidad. Pero no pasará lo mismo con Dios, porque Él no necesitará de nadie que venga a comentar sobre la realidad de cada una de las personas que nos encontramos en este lugar y de los que están afuera, porque Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Aquí dice la palabra de Dios que Él juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, decía el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, hablando del juicio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. En la venida del Señor va ese día, el último día, a suceder una serie de eventos, de los cuales son muchas cosas que van a suceder ese único día, y entre esos es el juicio final. La venida del Señor, la resurrección de los muertos, el tribunal. Va a haber un juicio en ese momento. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, ya está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a encontrar en la Escritura, en relación a este juicio final, diferentes pasajes que nos afirman, que nos dan evidencia clara de que va a haber un juicio final. La Biblia nos habla en distintos pasajes sobre el juicio como un tema prominente. Aquí en Romanos, donde estamos nosotros, en capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo está hablando de dos grupos de personas, de dos caminos y de dos consecuencias para esas personas. Habla el apóstol Pablo de vida, habla de muerte, habla de bendición y maldición, habla de salvación y de perdición, habla de justificación y de condenación. Son los dos caminos que muestra el apóstol Pablo y nosotros estamos en alguno de esos dos caminos. El apóstol Pablo, al hacer mención de estos dos caminos, vamos a ver, por ejemplo, el versículo 7 que dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y en el versículo 8 se muestra el otro, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En el Evangelio según San Lucas, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 12, versículo 4 y 5, dice estas palabras: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Él dice, yo les voy a enseñar a quién deben temer. No teman a los que matan el cuerpo, y más nada pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. La verdad bíblica que debemos entender hoy, en esta mañana, es que toda persona se encontrará con el juicio final de Dios.
Y este juicio se basará, como dice la palabra aquí, en acciones y actitudes. En otras palabras, será conforme a las obras. Versículo 6 del capítulo 2 de Romano dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, este juicio ya nos empieza a dar evidencia de qué se va a tratar. Vamos a desarrollar quiénes serán juzgados, en base a qué serán juzgados, ya hemos visto, conforme a sus obras, y cuál será la evidencia o la consecuencia de este juicio. Lo que se juzga aquí, el apóstol Pablo no está exponiendo la doctrina de la salvación, no está presentando la doctrina de la justificación, que lo va a comenzar a hacer desde el capítulo 3, 4, 5. El apóstol Pablo está hablando aquí de un juicio final, conforme a las obras, por lo tanto es un juicio de recompensas. Ese es el juicio. Pero si no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, porque nadie se justificará por las obras de la ley. Pero ¿cómo? Somos salvos por gracia, por soberanía de Dios, somos salvos por la gracia soberana de Dios. Y ahora Pablo nos viene a hablar de las obras. Somos salvos por gracia. No interviene ningún mérito humano en la salvación. Es por fe la justificación. Y ahora el apóstol Pablo viene a tratar este tema de que dice en el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Hoy vamos a entender este punto. El carácter de Dios. Dios es un juez justo. ¿Cómo es Dios? Y Él juzgará según su justicia. Como Dios justo, bueno y santo, no puede quebrantar sus atributos. En otras palabras, no puede tener por inocente al culpable. La paga del pecado es muerte. El hombre está muerto en pecado y en delito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de toda persona aquí en la tierra. Están muertos. La paga del pecado es muerto. Están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí vemos el carácter justo de Dios. Dios no puede hacer algo que contradiga su carácter justo. Él es un Dios justo, por lo tanto, esto debe ser para nosotros o una noticia alentadora o una noticia aterradora, dependiendo de qué lugar estemos en estos dos grupos y dependiendo en qué caminos estemos y cuáles serán nuestras consecuencias. Para el mundo que se ríe de Dios, que aborrece a Dios, cuando uno dice de que Dios es bueno, ellos se ríen. Bueno, si es Dios bueno, entonces va a pasar por alto todas las cosas que yo hice en esta vida. Decir que Dios es bueno no es una mala noticia, ¿verdad? Voy a rendir un examen. ¿Qué tal es el profesor? Ese bueno, es macanudo. Ya tengo prácticamente aprobado el examen. Significa que lo que no sé, voy a zafar esta prueba, este examen, por el simple hecho de que es un profesor macanudo, es bueno. No. Dios bueno es otra cosa. Como Él es bueno, hay otra realidad. No hay ninguno bueno sobre la tierra en relación a los hombres. Por lo tanto, eso es una noticia aterradora para algunos. Porque Él es bueno, no puede quebrantar su carácter. Por lo tanto, cuando el joven rico se presentó delante del Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno si solo bueno es Dios? Es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer eso en San Lucas, capítulo 18, todo lo que hace mención desde el versículo 19 en adelante a esta charla que tuvo con el joven rico. Pero la idea es que el Señor le quería demostrar, como Pablo a nosotros, Jesús a ese joven rico, ahora Pablo a nosotros nos quiere decir lo mismo. No hay ninguno bueno sobre esta tierra. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron a una, eso lo dice en el capítulo 3. El propósito de Pablo es, en primer lugar, dejarlo al hombre sin excusa. En otras palabras, taparle la boca. Para eso es el propósito de la palabra de Dios, es que toda persona quede, capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, Romanos, capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros conocimos el pecado porque el Evangelio nos mostró las dos caras, nos mostró nuestra inmundicia, nos mostró nuestra depravación total, nuestra condición de nuestra naturaleza corrupta, llena de maldición, y nos mostró a Cristo, su gracia, su fe salvadora. Y por eso hoy estamos aquí en esta mañana, si es que hemos recibido la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es un Dios justo, todos merecemos la muerte, la perdición, la ira, el enojo, merecemos el infierno. Esa es la realidad. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, porque es un Dios justo, tendrá por inocente al culpable. Eso dice Números capítulo 14, versículo 18. Pero en la cruz de Jesucristo vemos la más grande expresión de revelación de los atributos de Dios. Dios es juez justo. Él debe condenar nuestros pecados. Cristo tomó el lugar y murió en lugar nuestro. Cristo satisfizo la justicia del Padre, pagó el precio por nuestros pecados, otorgándonos eterna redención. Romanos 3:26 dice: Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué nos debe de quedar claro aquí? Que la justificación es por la fe. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. La justificación es por la fe. Romanos 1 y 2 no habla de justificación, no habla de salvación, habla de un juicio conforme a las obras y es un juicio para recompensa. Pero esta es la realidad que nos debe de quedar a nosotros aquí y que quizás sea el título de este mensaje. En relación al juicio final, podemos decir con total convicción, conforme lo expresa claramente y convincentemente el apóstol Pablo en los pasajes que estamos hablando, que la fe que justifica siempre santifica. Justificación, santificación. No pueden ir separadas. Si Dios te justificó, Dios te santificó. Si Dios te declaró justo, es un acto judicial. Entonces, las evidencias se deben de manifestar. Las obras van a confirmar si la fe que tienes es la fe salvadora o es una fe conforme a tu simplemente esfuerzo, tu mérito o lo que quieras llamarle, conforme a tus propias obras. Si el fruto de esa fe es solamente por tus obras, o el fruto de esa fe es por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. El justo juicio de Dios revela parte del carácter de Dios, así como nos ayuda a amarle. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Por quién Dios es? El verdadero, el cristiano, el regenerado, el nacido de nuevo, el que recibió la fe y el arrepentimiento,
el que es de la iglesia del Señor, se goza por esta verdad. Ama a Dios porque Dios le amó primero. Si al escuchar el juicio de Dios hace que nos sea más difícil amar a Dios, entonces probablemente el Dios que amamos es un producto de nuestra imaginación. Y no el Dios real y verdadero que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Si vamos a amar a Dios, al Dios verdadero, debemos conocer al Dios verdadero. Y la Escritura nos habla de que este Dios verdadero es un Dios bueno, es un Dios santo y es un Dios justo, que juzgará con justicia a todas las personas de este mundo. El apóstol Pablo se encarga de demostrar de una manera clara, convincente, que el hombre está bajo la ira de Dios. Comenzamos hablando en Romanos 1, del 18 al 32, expresando de aquel hombre gentil que se caracteriza por aprobar y aplaudir la condición pecaminosa. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, ¿conocen? Sí conocen. Que los que practican, habla de prácticas, tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí Pablo está hablando de la condición del hombre pecador gentil. Desde el capítulo 2, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo expresa que el hombre, el otro grupo, moral, religioso, está perdido y sin excusa. Este juzga la conducta pecaminosa de los demás. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque el juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. La persona moral es aquella persona que emite un juicio a otro por la conducta pecaminosa, pero puesto que él es culpable de la misma cosa, él está en efecto condenándose a sí mismo. La palabra inexcusable significa sin defensa alguna. No tiene nada que decir. El Señor, por medio de la Escritura, le tapa la boca a aquella persona. Vamos a ver algunas ilustraciones en relación a esto. Vamos a ver cómo, de alguna manera, Dios nos puede dar un poco más de luz. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 9. Muchos conocen esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 9. El contexto bíblico en relación a este punto está en todo el capítulo 11. David y Betsabé tiene por título, usted lo puede leer, qué es lo que sucedió allí. Que en el tiempo donde los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa, en su palacio, miró una mujer, Betsabé, mantuvo relaciones, esta mujer quedó embarazada, el marido estaba en la guerra, había que tratar de resolver este problema, por lo tanto, lo hizo llamar a Urías para tratar de solucionar el asunto. Dice, voy a llamarlo a Urías para que se llegue a su mujer y crea que el hijo que él espera, Betsabé, es suyo y no mío. Es un resumen así rápido del tema. ¿Pero qué pasó? Urías, como era fiel, dice, no puede ser que mis compañeros estén en la guerra y yo venga aquí a pasar con mi esposa, se quedó en el palacio del rey. Viendo que no podía solucionar ese problema en primera instancia, tomó la segunda determinación, mandarlo con su propia sentencia de muerte para decirle al capitán del ejército, ponlo en lo más recio, allá adelante, en la vanguardia, y este era un aprendiz en el ejército para que sea muerto. Y Urías fue muerto. Solucionado el problema. Ahora Betsabé está viuda y yo puedo hacerme cargo de Betsabé.
Así decía el rey David. Pero viene Natán, profeta de Dios. Y la profecía más segura que tenemos es la palabra de Dios que nos está hablando en este día. Jehová envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo, había 2 hombres en una ciudad, y le cuenta una historia. Uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, el pobre no tenía nada, solo una corderita que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, dice, bebiendo de su vaso y durmiendo en el seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Versículo 5. David hace lo que dice el capítulo 2, versículo 1 de Romanos. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Emite un juicio, y con ese juicio se condena a sí mismo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel y como Dios de Israel, y te libré de las manos de Saúl, te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a tus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como a esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? Es una historia para poder ilustrar esta realidad de que el hombre es inexcusable y el hombre moral, desde el capítulo 2 en adelante, está exponiendo la superficialidad religiosa de los que se profesaban ser creyentes y que ponían por delante sus obras, pero que Jesús se encargaba de confrontarlos constantemente, como por ejemplo en San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, otra historia que muchos la conocen ya, pero que nos va a dar un poco más de luz sobre esta realidad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, sucede algo. Una mujer es sorprendida en adulterio. Entonces llegaron allí los fariseos, trajeron a la mujer y le dicen a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían tentándole para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con un dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué sucedió? Acusados, desde el versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y solo quedaron Jesús y la mujer que estaban en medio. Ellos emitieron un juicio y se condenaron a sí mismos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en relación a este segundo grupo. Este grupo de personas, y porque de alguna manera el apóstol Pablo se está encargando de exponer estas palabras sobre el justo juicio de Dios. Este juicio primeramente tiene que manifestar la condición nuestra ante los ojos de Dios. Primero, que somos inexcusables. Segundo, que el juicio que se va a realizar con los que practican tales cosas es según verdad, versículo 2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Por lo tanto, aquí tenemos otro principio sobre el juicio.
Primer principio, el hombre es inexcusable. Segundo principio, es el juicio según la verdad, según verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Cuando Jesús se confronta nuevamente con los fariseos, porque esta es la historia de un paralelo que está exponiendo Pablo, nuestro Señor Jesucristo, y también lo hace el apóstol Pedro, como lo hace el autor de la carta a los Romanos, constantemente estaban expresando este cruce de palabras. Y los fariseos siempre querían justificarse, y de alguna manera podemos ver la historia que está en San Juan capítulo 8, como para darle más ilustración. Esto nos va a cerrar un poco más el tema en relación a lo que estamos hablando. Mire, si el juicio es según verdad, mire lo que dice la Escritura aquí en San Juan capítulo 8. Desde el versículo 31 en adelante encontramos que Jesús entabla una conversación con los judíos que habían creído en Él y les dice estas palabras: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la respuesta de ellos dice: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, dices tú, seréis libres? Ellos se justificaban a sí mismos, porque pensando que eran del pueblo de Israel, del pueblo escogido, los judíos iban a tener un pase directo a la eternidad sin pasar por el juicio de Dios. Jesús le dice: de cierto os digo que todo aquel que practica, habla de obras, el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo como lo he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Ellos le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Fíjese a dónde lo lleva: prácticas obras, prácticas obras. No porque eran justificados por las obras, ya aclaramos ese punto, sino porque las obras evidencian de qué grupo estamos. La fe que justifica siempre santifica. Y siempre había una confrontación directa de nuestro Señor Jesucristo, de demostrar la pecaminosidad del hombre, de demostrarle al hombre que es inexcusable y demostrarle que el juicio va a ser según la verdad. Eso es lo que nosotros podemos entender en nuestra primera parte, que el juicio es inevitable. Versículo 3. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hace lo mismo. Romanos 2:3. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? El juicio de Dios es inevitable. Nadie escapará del juicio final de Dios. Segunda pregunta: ¿quiénes serán juzgados? Respondimos: todos seremos juzgados. Segunda pregunta: ¿sobre qué base se hará el juicio final? Ya hemos dado algunas evidencias. Versículo 6 de Romanos 2: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora vamos a entender un poco más del por qué esto. El versículo 9 y 10 son más precisos en cuenta qué clase de obras. Vamos a leer versículos 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío primeramente y también el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí se podría plantear un problema teológico en el cual muchas personas
podrían estar pensando, como dijimos al principio, de que el apóstol Pablo está tratando de fundamentar que la salvación es según las obras, al decir vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, más ira y enojo a todos aquellos contenciosos y que desobedecen la verdad, como lo dice el versículo 8. Pero en realidad nosotros hemos entrado diciendo de que la salvación queda bastante clara desde los capítulos 3 en adelante, y que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 Pablo no está tocando un tema doctrinal en cuanto a la salvación, sino que está hablando de un juicio conforme a las recompensas, y que las recompensas van a ser conforme a las obras. ¿Por qué? Porque va a ser la evidencia de que si estás en la fe de Cristo o no estás en la fe de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 2, capítulo 2, versículos 7 al 10, no trata la salvación sino el juicio. No está mostrando al hombre cómo ser salvo. Él está mostrando que todos los hombres están perdidos y condenados ante un juez justo. Está señalando un principio fundamental de juicio, que Dios castiga a los hombres malos y que recompensa a los hombres justos. En estos pasajes no está enseñando cómo los hombres pueden llegar a ser justos. Él lo va a hacer más adelante. Lo que él está diciendo aquí es justamente que el hombre es inexcusable, está condenado, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y que ninguna persona en sí y por sí misma puede hacer lo bueno. Isaías 64:6 habla que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice el libro de Isaías. Separados de la gracia que salva, todos estuviéramos en el grupo de los incrédulos. ¿Cuál sería el grupo de los incrédulos? Son los contenciosos, son los que no obedecen a la verdad, son los que obedecen a la injusticia y son los que hacen lo malo. Ese grupo contencioso, desobediente, injusto y malo son los incrédulos. Cuando una persona es salva y nacida de nuevo, algo maravilloso sucede. Dios hace posible que el pecador, salvado por su gracia, comience a hacer lo bueno. Eso es lo que nos dice en su carta a los Filipenses, porque ahora opera Dios en nuestras vidas. En otro lugar, Dios, el Espíritu Santo en nosotros, dice el capítulo 2, versículo 13 de Filipenses, estas hermosas palabras que muchas veces las repetimos, porque Dios es el que en vosotros, ¿quién es Dios? Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente realiza buena obra no por ser salvo, sino por ser salvo hace buenas obras. ¿Entienden que la fe que justifica siempre santifica? La fe que justifica siempre santifica. En los versículos estos que estamos tratando, desde el 7 al 10, desde Romanos 2, se expone un sencillo principio de juicio, que Dios recompensa lo bueno y castiga lo malo. Pablo está indicando aquí cómo la gente es juzgada, no cómo la gente es salva. En el tribunal del juicio del reino de Dios, todos los hombres estarán reunidos frente al juez justo y todos serán culpables delante de Dios. Sin embargo, algunos serán declarados inocentes y otros serán condenados. ¿Cuál es la razón? ¿En qué se basa esto? Por esta separación. Es que el grupo de los perdonados es debido a su identificación con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Por lo tanto, el cristiano, el regenerado, el nacido de nuevo, el justificado, manifiesta buenas obras. Su relación con Cristo. Esa es la razón de esta separación. Su identificación con Cristo mediante la fe, y el otro grupo no se identifica con Cristo. En ese tribunal un testigo será llamado. Un testigo será llamado ante ese tribunal. Estaremos todos reunidos aquí, como aquí. Multitudes de personas. Y será llamado un testigo para testificar
de la veracidad de nuestra fe o de la ausencia de esa fe. Y ese testigo serán nuestras obras. Las obras de la mente, del cuerpo, las actitudes como las acciones. Las obras no ganan, ellas exhiben nuestra salvación. Nuestras obras no son el mérito de nuestra justicia, sino la señal de nuestra vida en Cristo Jesús. Nuestras obras no son suficientes para hacernos merecedores del favor de Dios, pero demuestran nuestra fe, nuestra conversión. Toda persona, sin excepción, pasará por el juicio final. El juicio será conforme a las actitudes y acciones, como una señal de la autenticidad o ausencia de esa fe salvadora que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo hace mención de algunas cosas importantes para cerrar este servicio y lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 7. Y creo que esto va a dar para nosotros una evidencia. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. O sea, esa vida eterna no se la gana por perseverar en bien hacer, pero esa vida eterna va a ser por la gracia de Dios, pero las obras, ese perseverar en bien hacer, van a ser las evidencias de esa vida eterna. Aquí dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. La pregunta es, ¿el incrédulo busca gloria? ¿Busca vanagloria? ¿Busca honra? Sí busca honra. Parece como que se contradice Pablo, como diciendo, ¿pero cómo? Tiene que buscar gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué gloria? ¿Qué honra? ¿De qué inmortalidad está hablando? El poder entender esto nos va a llevar a comprender cuál es importante es el poder congregar y congregar con pasión. Cantar y cantar con alegría. Orar y orar con angustia delante del Señor. El poder comprender esto nos va a hablar de la dimensión de entender la excelencia divina de la gloria de Dios. Cuando una persona está perseverando en buscar gloria, significa en comprender, en recibir, en aceptar que Dios es el único que merece toda la gloria. El poder entender, en gloriarnos en la cruz de Cristo, el poder comprender la dimensión de que no debemos estar quietos, apagados, pasivos, detenidos. Los judíos pensaban que con lo que ellos eran simplemente ya judíos, estaba todo bien, eran el pueblo elegido, nosotros tenemos asegurada la vida eterna, pero carecían de las evidencias de esa nueva vida en Cristo Jesús. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Dios honra a los que le honran. ¿Usted busca el aplauso y la alabanza de los hombres o busca la aprobación? ¿Qué pretendo yo? ¿Agradar a los hombres o pretendo agradar a Jesucristo?, decía el apóstol Pablo. Y buscar, y anoche entendía el mensaje, más todavía, cuando el pastor predicaba en Concepción y hablaba de los sufrimientos y de los padecimientos por causa de Cristo. Y podía entender que aquel que busca gloria, honra e inmortalidad es una persona que se niega a sí mismo, que está dispuesta a morir por la causa de Cristo. Es una persona que no le interesa el aplauso de la gente. Los pecadores se aplauden entre ellos y se gozan por los que practican tales cosas como ellos. Y dice que es como que le termina molestando que nosotros nos corramos con el mismo desenfreno, como lo dice el apóstol Pedro, sino que como que estamos, que sos sapo de otro pozo.
No participamos de sus bromas, de sus chistes. No participamos de la inmundicia de todo lo que ellos practican, porque hemos sido regenerados por la gracia de Dios. Y el apóstol Pedro, con esto quiero terminar, en su primera carta, capítulo 4, versículo 1 al 19, nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Pablo decía, si en algo he de gloriarme, me gloriaré en la cruz de Cristo, en el cual el mundo me es crucificado y yo al mundo. En otras palabras, Pablo decía, el mundo no vive para mí y yo ya no vivo para el mundo. Yo he sido justificado, y la fe que justifica siempre santifica. He sido apartado, separado, cortado del mundo para Dios. Cuando el Señor dice, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo, y se manifiesta todavía el amor al mundo, entonces aquel que ama al mundo no tiene la vida de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también nosotros, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. De eso se trata, perseverar en bien hacer. No se trata de hacerla pasar a la abuelita a la calle. No se trata de darle de comer a los hambrientos, y está muy bueno. El Señor le dice, por cuanto a estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Y no por eso nos vamos a salvar. Pero aquí lo que está diciendo es que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nosotros hemos muerto en Cristo y ahora nuestra vida ya no nos pertenece. Somos esclavos del Señor. Y esa persona evidencia que busca la gloria, que busca la honra y la inmortalidad de la manera bíblica. Vivir no conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los gentiles, ¿qué hacían? Aplaudían. Romanos 1:32. Andando en lascivia, placeres, borracheras, orgías. Usted tiene toda la lista en Romanos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque en esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca, dice el apóstol Pedro. Él estaba llevándolo a una realidad que nuestro querido hermano Pablo, le podemos decir así, y nuestro Señor Jesucristo nos estaban mostrando dos grupos, dos caminos y dos finales de esos caminos. El fin se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Estás buscando gloria, honra e inmortalidad? ¿O estás manifestando rebeldía, siendo contencioso, desobediente? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Sí, yo amo a Dios, pero el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No tengo el tiempo ya para desarrollar lo que el apóstol Pablo está diciendo en su carta a los Corintios, como buenos administradores de la gracia de Dios. Un día pasaremos por ese tribunal del justo juicio de Dios y cada obra de nosotros será puesta en evidencia. Y si hemos sobreedificado sobre aquello que es algo inestable, como hojarasca, heno, madera, la obra de cada uno será probada como por fuego, dice la palabra de Dios, aunque no sufrirá pérdida. Hablamos de recompensas. No todos tendrán la misma recompensa. Las coronas que Pablo le escribe en su carta, ya segunda carta a Timoteo, en su segunda carta, él le dice: peleado la buena batalla,
Che, pero para mí el Evangelio no es una batalla. Yo vivo feliz. ¿Sos cristiano? Yo no tengo problema de nada. Qué llamativo esto, ¿no? A veces es medio feo usar esta ilustración, pero un pastor decía que si al diablo no te lo encontrás de frente, capaz que vas tomado de la mano, ¿no? Esta es la realidad. Sí, pero yo, no, los padecimientos, ¿qué son esas cosas? Aflicciones, tribulación. Yo vivo feliz. ¿Has nacido de nuevo? Porque el que es nacido de nuevo, que no practica el pecado, se va a ver confrontado con un montón de cosas en este mundo. Aquí dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea, ¿qué Dios? Glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabe lo que es buscar gloria? No es buscar vanagloria. Es buscar, en otras palabras, de obedecer. La obediencia es una evidencia del nuevo nacimiento. Lo que Dios nos reclama, porque sus mandamientos no son gravosos. Y Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amado, no os sorprendéis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahí dice claramente, sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, no está diciendo que Dios no puede salvar al justo, aquel que ha sido justificado por la fe del Señor. Está hablando justamente de una realidad para ponerlo, de llamarle la atención, de decirle, sí, escúcheme, si nosotros estábamos muertos, y bien muertos, ¿no? Y no había mérito en nosotros, solo obró la gracia de Dios. Tenemos que hacer una vida de agradecimiento. Tenemos que estar llenos de la pasión del Señor. No podemos estar quietos, estancados, fríos, apáticos, indiferentes, como si nada hubiera ocurrido, como si fuese que yo soy uno más del montón. Disculpen esa expresión, pero hay una lamentable realidad para muchos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Y termina diciendo, y hagan el bien, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Nosotros en Cristo estamos seguros de la salvación. Cuando llegue ese momento del tribunal, ¿cuáles serán las recompensas que vamos a recibir? Las recompensas serán conforme a nuestras obras. Quiera Dios que este mensaje nos ayude a reflexionar sobre esta realidad. Y sé que el Señor va a seguir hablando de este hermoso tema prominente de la Escritura, que es el juicio final de un Dios justo, bueno, santo, al cual un día tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vengan vientos, ríos, no va a caer. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé como un hombre imprudente. Y la ruina para aquellos contenciosos
es ira y enojo para los desobedientes y contenciosos, para los rebeldes, para los que no practican la verdad. Porque el Señor dijo, yo soy la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Oramos a nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Sé, Señor, que he compartido este tema y aún considerándome falible, sé que el Espíritu de Dios acomodará lo espiritual a lo espiritual. Sé que va a haber una manifestación por medio de la obra de tu Espíritu Santo en poder aprender más sobre este punto del juicio final, tema muy importante. Permítenos, Señor amado, en tu gracia, poder reflexionar sobre esta necesidad que tenemos como iglesia. Si hemos sido luz, no estamos para estar ocultos, sino para ponernos para alumbrar a los demás. Permítenos reflejar, Señor, como imagen y semejanza de Dios, la gloria de tu Hijo amado Jesucristo, que mora en nosotros. Permítenos, Señor amado. Permítenos, Señor, madurar en esta necesidad de no cansarnos de hacer el bien, porque también lo dice el apóstol Pedro. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los que están en este mundo. Permítenos, Señor, en tu gracia. Tú nos estás preparando, tú nos estás formando como iglesia y estamos agradecidos porque siempre se nos enseña tu verdad. Queremos mantenernos en esta tu verdad siempre, Jesús. Porque aquel que permanece en tu verdad es verdaderamente libre. Gracias, Señor, porque tú nos has librado del pecado y de la muerte. Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él justo murió por los injustos. Ningún mérito en nosotros, Señor. No hubo nada. Lo único que hemos aportado fue el pecado. Y tú, Señor, lleno de gracia y de amor, nos has salvado, Padre, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Permítenos vivir esa nueva vida en Cristo Jesús en temor reverente, en honrar a los que te honran, en siempre amar a nuestro pastor y estar orando por cada uno de nuestros hermanos. Permítenos, Señor, vivir una vida conforme nos lo enseña la Escritura, teniendo conductas que evidencian una transformación. De no pagar mal por mal, sino de vencer el mal con el bien. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque somos débiles, porque flaqueamos, porque muchas veces somos inconstantes. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer fiel en la libertad en la cual tú nos has hecho libre para tu gloria eterna. Amén y amén.